Saludos amigos, es un gusto tenerles nuevamente en este su espacio donde ustedes conocen temas de interés, como lo es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar sobre el tema de combustibles. ¿Quién no ocupa un vehículo que necesita de los combustibles, de la gasolina, por ejemplo? Y yo creo que es la gran mayoría de las personas que están viendo este espacio. Entonces, definitivamente este tema les va a interesar muchísimo. Quiero presentarles en este espacio a David Almeida. Él es el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleo. Bienvenido, David. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerle con nosotros. Yo quisiera que un poco nos comente de qué forma influye al consumidor el tema de que se elimine el ISD, el impuesto de salida de divisas, para que se pueda importar directamente desde el sector privado los combustibles. Adelante, David. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con la ciudadanía estos aspectos técnicos que a veces son difíciles de comprender, pero que nos afectan en el día a día definitivamente. Miren, nosotros habíamos ido haciendo un análisis ya desde el año pasado ante la opinión pública de cuál era la real intención de liberar el precio de los combustibles desde el año 2020. Recuerden ustedes que para el año 2020 el precio de los combustibles estaba fijado en la gasolina extra con un 46% menos del precio actual y en el diésel con un 90% menos del precio actual que está congelado gracias a un decreto del gobierno actual de octubre del 2021. Nosotros habíamos advertido y demostrado con cifras, cálculos basados en cifras oficiales, que primero no es que había un subsidio a los combustibles como se había dicho y jamás se había demostrado, porque nunca habían indicado la fórmula de cálculo para llegar a las cifras de subsidio de las que hablaban. Incluso llegando a contradecirse en declaraciones públicas, por ejemplo, en el año 2019 se hablaba de 1.400 millones de dólares en subsidio, y para el año 2021, una vez que ya fueron liberados los precios y se supone que el subsidio debía haber disminuido, hablaban de 1.900 millones de dólares de subsidio. Es decir, no había una lógica en los cálculos de los subsidios, de los supuestos subsidios que se hablaba de los combustibles. Nosotros demostramos mediante cálculos basados en cifras oficiales de que en realidad el Estado siempre obtuvo una utilidad en el proceso de importación, producción y comercialización de derivados de petróleo. Una utilidad que se da en razón de que el Estado no solo importa combustibles, sino que también produce combustibles localmente. Una producción que no tiene un costo de producción igual al costo de importación, sino que cuesta mucho menos porque nosotros somos dueños de la materia prima, de las refinerías y demás, y que además exportamos derivados. Una situación que no conocía la población en general, pero que es exportación de derivados, por ejemplo, del fuel oil, que es producto de un proceso que se da en la refinación del petróleo en nuestras propias refinerías y que no se demanda localmente, se exportaba así a precio internacional, generando una utilidad bastante considerable. Cuando se hacen las sumas y las restas de este proceso, y se me permiten para compartirles una gráfica, no sé si me pueden habilitar el compartir, que lo tengo deshabilitado, para explicarlo mejor, nosotros demostramos de que existía ya una utilidad tanto en 2019 como en 2020, es decir, antes de que liberen el precio de los combustibles. La utilidad en 2019 estuvo alrededor de los 152 millones de dólares. Para 2020, cuando se libera el precio de los combustibles, esa utilidad sube a 280 millones de dólares en el proceso global. Y para el primer semestre del 2021 fue de 124 millones de dólares. Todavía no tenemos la cifra del último semestre, aún no se publican esas cifras, pero estamos seguros que la utilidad va a ir incrementando. Entonces, ahora lo que nos queda como pregunta es, si es que no existía realmente el subsidio a los combustibles, ¿cuál era la razón para liberar el precio? Y la respuesta viene después, cuando una vez liberado el precio, eliminada esa diferencia que existía entre el precio de importación y el precio de venta interna, se pasa ahora sí el negocio de la importación de combustibles a el sector privado y se permite, mediante reformas con decretos ejecutivos, y ahora mediante una reforma en la ley, en la famosa ley tributaria, también se incluyó esta reforma, se permite que el sector privado importe directamente los combustibles, por supuesto lo harán a precio internacional, utilice la infraestructura de Petroecuador,
Es decir, no es que hacen una inversión tampoco en infraestructura local, utilizan la propia infraestructura de Petroecuador y luego ellas puedan comercializar internamente los combustibles. Entonces, para que esta operación sea rentable para un privado, necesitaban efectivamente elevar el precio de los combustibles para generar ese margen de ganancia. Y ahora lo que hacen es eliminar el ISD, el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es lo que implicaba este impuesto a la salida de divisas? Que cualquier operación de importación de combustibles que realizaba el privado tenía que ser grabado con el 4.75% de esa operación y eso afectaba su margen de ganancia, no al consumidor. ¿Por qué? Porque el precio del combustible está congelado por el decreto ejecutivo. Ahora, lo que hacen al eliminar el ISD, lo que genera es que en realidad quien termina siendo beneficiado es únicamente el importador, en perjuicio de un ingreso que debía recibir el Estado como concepto de impuesto, y que si se llegara a concretar la aspiración del gobierno, que es que el sector privado sea el único que importe combustibles, dejando el Estado de hacerlo, significaría que el Estado no recibiría por concepto de ISD, comparando con las cifras de 2021, aproximadamente 181 millones de dólares en impuesto. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos por las medidas que se han ido adoptando, que básicamente lo que significa es pasar el negocio de la importación de combustibles a un privado a costa de incrementarle el precio al consumidor y de reducirle inclusive la renta al Estado que se venía generando con la importación y la venta interna de los combustibles. A ver, entonces, si el Estado recibía un importante recurso económico por parte del tema de combustibles, ¿por qué es la idea que pase a manos privadas si es que el Estado ha dicho que no tiene dinero? Incluso tanto dice que no tiene dinero que en esta misma reforma tributaria es la clase media. No, pues ni siquiera podría decir la alta, porque yo sé que las grandes empresas siempre terminan condonadas en sus impuestos en la Asamblea Nacional. Si no es la clase media la que tuvo un techo en sus deducibles y les tocó pagar un mayor impuesto a la renta. Entonces, si aumentan los impuestos para la clase media, ¿por qué se quita la posibilidad de recibir ingresos por parte de los combustibles? ¿Cuál es el sentido en eso? Justamente eso es lo que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Y la intención es clara. Toda la política está armada para entregar los negocios más rentables del Estado primero al sector privado. Fíjense ustedes de que en realidad no es que el sector privado esté interesado en llevarse negocios que habían calificado como no rentables, como por ejemplo el ferrocarril, que hasta ahora está parado, que lo liquidaron y que no hay ninguna empresa privada que esté interesada en llevarse el negocio del ferrocarril. Están interesados en llevarse aquellos negocios que generan alta rentabilidad y alta utilidad. Por poner un CNT, ejemplo Banco del sencillo, Pacífico. exactamente. Y en el caso petrolero, les voy a poner unas cifras que son bastante llamativas. Cuando nos comparan con Ecopetrol de Colombia, que es el modelo que quieren seguir, que es un modelo que privatizó ya el petróleo hace años en Colombia, Ecopetrol actualmente maneja una utilidad sobre costos de 85%. Esto quiere decir que por cada $100 que se le entrega a Ecopetrol para sus costos, entrega 85% de utilidad. Petroecuador, siendo estatal, entrega en este momento 187% de utilidad sobre costos, ¿sí? Es decir, bajo los mismos $100, en lugar de entregar 85, entrega 187. Entonces, la razón por la que se realiza toda esta campaña mediática, inclusive, de hablar de las ineficiencias, de hablar, de echarle la culpa a toda la empresa de la corrupción de los funcionarios nombrados por los gobiernos de turno, porque no es la empresa la corrupta, sino los funcionarios de libre remoción, que son los procesados en este momento, que fueron nombrados por los mismos Así gobiernos, es. aquellos que ejercieron actos de corrupción. Esa campaña está hecha, diseñada para justificar la entrega de las empresas rentables al sector privado. Y A ver, como David, bien aquí hay que mencionas, Ana, puntualizar algo bien importante. A veces llegan al poder con el ánimo de haber llegado al poder, de haber incluso hecho realidad un sueño de infancia, un sueño de la vida, una meta más, ya todo lo han tenido en la vida, solo les ha faltado ser presidentes y ya llegaron a ser presidentes y hacen gestiones que no garantizan el bienestar del Estado, ergo de los ciudadanos, en manos de otro gobierno.
Y me refiero a eso porque si se quiere vender las empresas que sí funcionan, las empresas que sí le dan liquidez al Estado, para que eso se vaya a medicinas, a educación, para que nuestros médicos, nuestro personal de salud esté bien pagado, para que nuestros maestros estén bien pagados, para que se paguen los bonos de incentivos jubilares, en fin, para todos los recursos que le hacen falta al Estado, que mucho se queja y por eso es que pone una imposición tributaria a la clase media. ¿Por qué deshacerse de lo que sí le da recursos al Estado para que eso sea redistribuido para todos los ecuatorianos? Desde el que menos, para todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque hay reservas en estas negociaciones dirigidas y hay comisiones de por medio. Esa es la respuesta. Y Y eso no además con debería pasar. afectación, y además con afectación al consumidor, ¿no? Porque como decíamos, el primer paso para llegar a esta operación, por ejemplo, en el caso de los combustibles, fue elevar el precio de los combustibles, es decir, afectando directamente el bolsillo de la población en general. Como bien mencionas, Dan, el tema de los impuestos también va por el mismo camino, ¿no? Si es que vamos eliminando empresas rentables que le generan recursos al Estado, es lógico que tienen que buscar de dónde sacar esos recursos empiezan a salir de la clase trabajadora, porque es efectivamente el trabajador en relación de dependencia el que en este momento está siendo afectado y el que termina pagando más impuesto, incluso en algunos cálculos, 1.500% más de impuesto que lo que se pagaba el año pasado, para suplir esas deficiencias el momento en que se pierden los ingresos que venía obteniendo el Estado. Entonces, por eso nosotros siempre hemos hecho un llamado a la lógica y a demostrar con cifras las cosas, porque la matemática no pide fuerza. Si es que es tan cierto de que existían subsidios a los combustibles y de que el Estado estaba perdiendo, debían demostrarlo con los cálculos y las cifras. Hasta la fecha no han presentado un solo cálculo y una sola cifra. Nosotros participamos recientemente, el año pasado, en el juicio político contra el exministro René Ortiz, justamente por el tema de la elevación del precio de los combustibles. Demostramos con cálculos lo que había ocurrido con el subsidio de los combustibles y les exigimos que presenten ellos las cifras. Jamás lo pudieron hacer porque no las tienen. Y producto de la demostración matemática que nosotros hicimos, fue que se censuró al exministro de Energía y que la Asamblea Nacional incluso emitió una resolución con votos del oficialismo inclusive, solicitándole al presidente de la República que derogue el decreto de la elevación del precio de los combustibles, situación que no ha sucedido hasta el momento. Ni va a Entonces, suceder, porque también exactamente. se debe mucho a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, cuando realmente a quien se deben es a los ciudadanos. Y cuando el costo de la vida es elevado, cuando el desempleo se mantiene, cuando lo que se gana no alcanza y se siguen encareciendo las cosas, no creo que se esté pensando en el ciudadano. No creo que se esté pensando en que las familias dejen de pasar hambre, en que deje de faltarles el sustento. Entonces, sí es importante, y yo le agradezco, David, que usted le comente esto a la ciudadanía, porque a veces solamente nos fijamos en el tema de que sí, subió la gasolina y no me alcanza, pero detrás de eso, ¿qué hay? Definitivamente no hay un interés en el bienestar de los ciudadanos. Y eso es algo que se tiene que alertar. La ciudadanía tiene que estar consciente de esto para que pueda exigirle a las autoridades, porque siempre y toda la vida las autoridades lo que les ha interesado es que a través de un aparato de propaganda, como bien lo ha dicho David, es generarle un imaginario a la ciudadanía y hacerle creer que lo que en este momento se encuentra en manos del Estado estaría mejor en manos privadas. Y no necesariamente se trata de eso. Lastimosamente, los gobiernos de turno han nombrado personas que ahora se encuentran procesadas por haber cometido abusos de los recursos públicos. Pero si hay empresas rentables, tienen que mantenerse en el Estado porque eso ayuda a financiar todas las necesidades que tenemos como ecuatorianos: salud, educación, obra pública, eh, absolutamente todo. Y que también haya circulante. ¿Qué es lo que pasa con estos temas, David, de los negociados que hay detrás de todo esto que dicen, no, no tiene lógica? Claro, no tiene lógica, pero para ellos sí hay una lógica. Hay intereses de por medio. Y esa plata, como no es legal, no puede ser realmente bancarizada. Tiene que estar encaletada, tiene que estar en paraísos fiscales. No puede estar circulando normalmente en la economía del país. Entonces, de la plata del Estado
un gran porcentaje que se va a temas ilícitos, ilegales, no puede estar circulando, al menos en el Ecuador, no, porque no puede ser justificado. Eso significa que los dólares salen y eso es menos circulante y esa es una afectación directa a la economía de los ecuatorianos, obviamente de las autoridades de turno y de los lobistas y de los intermediarios, no, pero sí de nosotros, los padres, madres de familia, hijos de familia y las personas que pertenecemos a la clase trabajadora. ¿Qué opina al respecto? Sí, efectivamente es así, ¿no? Por eso es que nosotros estamos exigiendo y venimos exigiendo en los medios de comunicación que el gobierno transparente las cifras cuando hace aseveraciones. En este momento, por ejemplo, están hablando de tratar de bursatilizar Petroecuador, cosa que también es inconstitucional, pero que tampoco le ha reflejado o refleja el interés o el interés de la nación en cuanto a la entrega de los recursos naturales. Se ha hablado de la entrega de campos, por ejemplo, que actualmente están en producción de Petroecuador al sector privado, pero la historia, porque esto no es nuevo, la historia reciente de los últimos 10 años, de 2012, que se entregaron los primeros campos de iniciativa privada, ha demostrado de que el Estado ha perdido renta y que más bien lo que se ha hecho es entregarle renta a un privado, que una renta que le correspondía al Estado. Por ponerles un ejemplo y cifras sencillas, en el caso de las últimas cifras que se publicaron en el año 2019 de renta petrolera para los campos en producción, el campo Sacha, que ustedes deben haber escuchado, es muy sonado que ahora se quieren llevar el campo Sacha, que en este momento es de operación 100% estatal, entregaba 56,47 dólares por cada barril de utilidad, es decir, ya libre de costos al Estado. En tanto que un campo de similares características que fue entregado de iniciativa privada bajo los modelos que quieren entregar en este momento, simplemente cambiando la forma contractual, pero compartiendo la renta y la utilidad, entregó para el mismo periodo únicamente 29,63 dólares por barril de utilidad, es decir, 47% menos. Menos. Lo que nosotros estamos cuestionando acá es que se pretenda continuar con la entrega de los campos y por tanto la desmantelación de las empresas importantes del Estado sin una justificación técnica y económica. Incluso para el caso de Sacha, en el año 2019, el ex ministro de Energía en ese entonces, Carlos Pérez, mediante un oficio que remite al ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, ya le expuso que ningún modelo de entrega del campo petrolero Sacha a iniciativa privada era conveniente para los intereses del Estado y que lo que convenía era que la propia empresa Petroamazonas en ese entonces, antes de la fusión, hoy Petroecuador, que operaba el campo, realice las gestiones con banca internacional, por ejemplo, para solicitar créditos a bajo costo y poder realizar las inversiones que se recuperarían con el mismo crudo que se produce del campo. Y de esa manera la rentabilidad queda en manos del Estado 100%. Pero ahora se sigue hablando de entregar, justificando siempre bajo este discurso de que lo público es malo y lo privado siempre será mejor, los activos más rentables del Estado. Nosotros, por si acaso, no nos oponemos a la inversión privada, pero en donde haya áreas de riesgo operativo, en donde haya que compartir un riesgo, donde las inversiones signifiquen riesgo alto, como por ejemplo en campos nuevos donde no existe exploración, y no entregar aquello en donde el Estado ya invirtió a riesgo, en donde las inversiones del Estado están ya rindiendo frutos y que simplemente implica entregar la utilidad al sector privado a Así título es. gratuito. David, una pregunta, es decir, si el gobierno está buscando privatizar las únicas empresas que le dan réditos económicos al Estado para que vaya a beneficio a todos los ecuatorianos, obviamente le va a faltar esa plata. ¿De dónde van a sacar esa plata que ya no van a recibir por parte de las empresas públicas que sí funcionan? No van a poner más impuestos, pero van a hacer más reformas tributarias y van a negociar con las bancadas para que pase a través del Ministerio de la Ley. ¿Qué será? Esa justamente es la pregunta que también nos hacemos, es obvio, ¿no? Porque incluso en el discurso está de que el Estado debería dedicarse solo a salud y educación, pero no nos dicen que eso, salud y educación tienen que financiarse de algún lado y que por tanto el Estado necesita generar recursos y esos recursos salen precisamente de las empresas rentables del Estado. Y hay otro problema grave también, porque nosotros somos trabajadores petroleros, pero también de la energía, también somos trabajadores eléctricos en nuestra organización. Y hemos hecho un análisis profundo también en el tema eléctrico. Lo que ya ha sucedido, por ejemplo, con la privatización del sector eléctrico en otros países como España, ha llevado a que, por ejemplo, en ciertas zonas rurales de España no llegue la luz.
y no llega porque simplemente a la empresa privada no le es rentable No le poner conviene. una conexión eléctrica en el sector rural. Los costos no le significan lo que va a obtener después como rédito por el pago de esa energía y dejan a un sector de la población sin energía eléctrica. Porque las empresas públicas no solamente cumplen una función financiera, es decir, de obtención de recursos, sino también una función social, de llevar donde no existe los recursos, la energía, los combustibles, la luz, como ocurre, por ejemplo, en este momento en las zonas de frontera. Hoy también quieren vender las gasolineras en las zonas de frontera, donde antes se permitía el paso de contrabando de los combustibles y había desabastecimiento en todas las zonas de frontera de gasolina y de diésel. A las 9 de la mañana, y la gente que vive en zonas de frontera no me dejará mentir, 9 de la mañana ya no había gasolina en ninguna estación de servicio en la frontera hasta que se hizo cargo Petroecuador de esas gasolineras y ahora sí tienen abastecimiento en la frontera porque, como he dicho, la empresa pública no solo cumple una función financiera, sino también una función social, de llevar el recurso donde no existe para la población en todos los rincones del país. Están clarísimas las alertas, esto de ninguna manera beneficia a los ciudadanos, porque si es que el Estado no va a recibir réditos económicos de las empresas que sí funcionan, a quien le van a hacer pagar es al ciudadano. O sea, más impuestos. Ganando lo mismo, más impuestos, igual el costo de la vida va a ser más caro. Entonces, ¿en qué punto se beneficia el ciudadano? ¿En qué punto estamos pensando a futuro para que el Estado sea sostenible? Los gobiernos de turno han visto la forma en cómo tratar de tener la mayor cantidad de recursos, recursos que no les alcanzan, porque hacen obras que cuestan 10 veces más de lo que realmente cuesta, planan terrenos por 2.000 millones de dólares y construyen refinerías imaginarias. Entonces, definitivamente este tipo de cosas a los únicos que nos siguen afectando es a nosotros, los ecuatorianos. Ellos se van del gobierno, tal vez salen a un cargo diplomático, se van a vivir a otro país y quienes nos quedamos con un Estado cada vez más deslucido, cada vez más desfalcado, somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que seguir sosteniendo, porque le queremos al país. Y ojalá de la misma forma que nosotros le queremos, ojalá igual quisieran las mismas autoridades que no pensaran únicamente en su periodo de gobierno y después que vea al siguiente cómo soluciona el tema. Así no puede seguir funcionando las cosas. Qué importante y qué gratitud tengo con personas como usted, David, que explican los temas para que la ciudadanía sepa las alertas y los riesgos en los que nos encontramos si no levantamos la voz, porque a las autoridades, mientras un tema sea invisible, es mejor porque no están bajo el escudriño público, no hay quejas, no hay críticas y hacen temas que no le benefician a mediano y largo plazo a la ciudadanía, a la clase económica pobre, menos, porque necesitan mucho acceso a los servicios públicos, porque a los privados muy pocas veces pueden acceder. Y esto evidentemente va a quitar liquidez para que haya acceso a esos servicios públicos. Y por otro lado, a la clase media, que es a la que le van a inflar impuestos, porque de alguna forma, si ya no tienen los ingresos de estas empresas, van a tener que pagar. Pero eso sí, no duden, que a las empresas súper grandes les suelen condonar impuestos. Interesante, ¿no? Efectivamente, así sucede, como en este caso, cuando eliminan el ISD para los importadores de combustible y termina pagando el ciudadano, a la final, las utilidades que recibe en este momento el importador privado. David, muchísimas gracias. Le dejo para que nos dé unas palabras de despedida y espero que esta no sea la última vez que nos acompañe en este espacio. No, con todo gusto. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a interesarse en estos temas y a defender lo que es suyo, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar lo que sucede con las empresas públicas de una manera lejana, sin entender de que el patrimonio nos corresponde a todos los ecuatorianos. Y nuestro trabajo como trabajadores y técnicos es explicarle precisamente a la ciudadanía de manera sencilla cómo es que funcionan los negocios del Estado, cómo es que esos negocios están siendo organizados para llevarse a intereses privados, para que la ciudadanía pueda defenderlos. Ya nos queda nada más participar activamente en la defensa de las empresas públicas. Invitamos a la ciudadanía a participar de las acciones de protesta pacífica que realizamos los trabajadores que serán convocadas después de la pandemia.
bueno, de que baje un poco el nivel de contagios, por lo menos en estos meses, para defender lo que nos corresponde como ecuatorianos, que son nuestras empresas, e impedir que intereses privados, nacionales y extranjeros se lleven la rentabilidad que le corresponde a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Ha sido David Almeida con nosotros, el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleo. He sido con mucho cariño dirigiéndome hacia ustedes, Anita Galarza, en estos temas de interés nacional a través de OnePlus. Más TV, más color. Hasta una próxima, amigos. Un abrazo.